Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión 6 de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 32-2019-7. Jueves 29 de agosto del 2024, 9:32, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chico Soria llevará a cabo la sexta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la primera Fiscalía Suprema. El expediente 32-2017, proceso seguido contra doña Irma Flores Estrella Cama y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros. Esta audiencia además está siendo registrada en el sistema de audio. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. A los concurrentes a la presente diligencia, por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta suprema provisional, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor juez supremo. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Muy buenos días, señor magistrado. Por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado T. Andrés Romero González, con registro de Colegio de Abogados de la Libertad, número 10310, y toda vez que es mi primera participación en la audiencia, procedo a acreditarme correspondientemente con casilla electrónica 49089, con domicilio procesal 5060 Miraflores, y con correo electrónico ppdcnotificaciones@pge.gov.pe. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Estrella. Buen día, señor juez y a todos los presentes. Defensa conjunta abogada Marina Ruiz con registro CAL 95685 y demás datos ya señalados en autos. Gracias. Por la defensa del señor Mandriotti. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón con registro del Colegio de Abogados de Lima 34810 y demás datos consignados ya en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. La defensa del señor León Montenegro. Buenos días, juez. Buenos días con los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, señor juez. Gracias. Cristian, ¿hay defensor público? No, doctor. No hay defensor público, doctor. Ya, ok. Gracias. Bueno, para el día de hoy está previsto que resuelva las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las partes. Estoy terminando de revisar ya la resolución. ¿Me permiten que podamos suspender por 1 hora y media, por favor? Conforme, No señor. No tiene ningún Conforme, señor juez. Yo voy a suspender por 1 hora y media, son las 9:35. A las 11 de la mañana estamos acá mismo, en esta misma línea, por favor. Conforme, señor. Gracias. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor magistrado. Se suspende hasta las 11 de la mañana. Buenos días. Se reinicia la sesión. ¿Están todos, Cristian? Sí, doctor. Ya, perfecto. Gracias por la espera. Se reinicia la sesión de la audiencia de control de acusación, sesión 6, para resolver las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las defensas. Resolución número 16, Lima, 29 de agosto del 2023. Autos vistos y oídos con las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las defensas de Irma Flores Estrella Cama, Dante José Melguetti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro, y considerando de las solicitudes de sobreseimiento. En el presente caso, los acusados Estrella Cama, Melguetti Castro y León Montenegro, al absorber el traslado del requerimiento acusatorio, solicitaron el sobreseimiento en los siguientes términos. La defensa del acusado Melguetti Castro solicita el sobreseimiento respecto de los hechos 1, 2 y 3, invocando la causal prevista en el literal D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. La defensa de la acusada Estrella Cama solicita el sobreseimiento respecto del hecho 3, invocando las causales previstas en los literales A y B del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal.
La defensa del acusado León Montenegro solicita el sobreseimiento respecto de los hechos 1 y 2, invocando la causal prevista en el literal B del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. El debate respecto a los pedidos de sobreseimiento se efectuó en los siguientes temas. La defensa del acusado Mandiotti Castro señaló completamente: invocó la aplicación del artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, a fin se disponga el sobreseimiento respecto al delito de tráfico de influencias imputado en los hechos 1 y 2 del requerimiento acusatorio y del delito de cohecho activo específico imputado respecto del hecho 3, porque considera que existe insuficiencia de elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento como instigador del delito de tráfico de influencias y como autor del delito de cohecho activo específico. Sobre el delito de tráfico de influencias, materia de los hechos 1 y 2, no se ofrecen elementos de convicción que acrediten cuál fue el acto de inducir atribuido a Mandiotti Castro, que sea anterior al hecho punible. De la declaración de Yajaira Pamela Acuña Cárdenas, abogada que trabaja en el estudio Bower, se tiene que habría reconocido haber comentado a Walter Ríos Montalvo el caso de la pesquera Capricornio y que éste le pidió una ayuda de memoria que le fue entregada por el abogado Bauer. Bueno, Ríos Montalvo tenía un conocimiento previo respecto a los hechos que se atribuyen a Mandiotti Castro al 5 de diciembre del 2017. Afirmó que no existe elemento de convicción que pueda establecer o acreditar el influjo psíquico realizado a Ríos Montalvo. Fue bajo los efectos de promover y mover su voluntad e inducirlo a cometer el delito. No hay medio elemento de convicción sobre la fecha en concreto en que Mandiotti Castro indujo o inició la inducción para la comisión del hecho delictivo sobre Ríos Montalvo. Indicó que se imputa a Mandiotti Castro haber actuado como instigador sobre la base de la autoría del delito de tráfico de influencia, pero no se ofreció elemento de convicción que permita observar que se haya determinado su autoría de los hechos unidos. El Ministerio Público debió ofrecer la sentencia por la cual se resolvió la situación jurídica de Ríos Montalvo, pues asume que ya habría sido condenado como autor. En cuanto al delito de cohecho activo específico imputado a su patrocinado respecto del hecho 3, se indicó que habría prometido a la magistrada Estrella Cama un paseo en yate, a cambio que favorezca a la empresa pesquera Capricornio y Sociedad Anónima, en el expediente número 657 de 2008. Se construye la teoría del caso sobre el acta de transcripción de comunicación entre Mandiotti Castro y León Montenegro, donde en una conversación mencionan a los jueces Saúl Beltrán, Irma Estrella, entre otros, bajo una supuesta situación de solicitud o requerimiento. El Ministerio Público considera que la documental 361 es un elemento de convicción suficiente cuando no acredita la tesis fiscal y no guarda relación con el hecho imputado a Mandiotti. Sobre las documentales 362 a 377, registros de comunicaciones y transcripciones, donde son interlocutores Mandiotti Castro y León Montenegro, se afirma que no corresponden a una conversación entre Mandiotti Castro y Estrella Cama. La documental 378, informe 034-2021 de Viviac, sobre una comunicación entre Hugo Teófilo Munguía Calderón, esposo de Estrella Cama, con Ríos Montalvo, no acredita la tesis fiscal, pues está referida a la relación cercana entre ambos, no correspondiendo a los hechos imputados a Mandiotti Castro, En cuanto a los documentales 379 y 380, informe 241-2019, del 23 de diciembre del 2019 y acta de búsqueda de información del 21 de octubre del 2019, con la que se dice acreditar las celas de ubicación cercanas a la primera sala civil del Callao, no prueba la reunión ni la promesa del paseo en ella. Manifestó que nuestra doctrina procesal en nuestra doctrina jurisprudencial, la sospecha suficiente se presenta cuando desde una evaluación provisoria la condena del imputado resultaría probable o previsible, por existir buenas razones para estimar que se verificará o sucederá más factible que la absolución. Debe considerarse que ese nivel de sospecha apunta a un nivel prevalente y consistente en que los elementos de investigación sustenten la hipótesis acusatoria por encima de otras hipótesis alternativas de lo que postule la defensa. Indicó que no existe elemento de convicción que acredite reunión alguna entre Mandiotti Castro y Estrella Cama,
sobre todo el contenido de la conversación. Ninguno de los elementos de convicción sustentan los hechos incriminatorios 1, 2 y 3. La Fiscalía habla de audios, pero no se indica qué elementos de convicción corroborarían las conversaciones. Se postula un tráfico de influencias reales, lo que requiere elementos de convicción que acrediten que el tráfico de influencia lo realizó Ríos Montalvo. Los magistrados de la sala no manifestaron haber sido contactados por Ríos Montalvo para influir en el caso. Concluye que al no superarse el estándar de sospecha suficiente, se deberá declarar fundada su solicitud de sobreseimiento. La defensa del acusado León Montenegro señaló lo siguiente. Presenta sobreseimiento por los hechos 1 y 2 sobre la base del artículo 344, numeral 2, literales B y D del Código Procesal Penal, porque el hecho imputado no es típico y no hay elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, precisando respecto a esta última causal que debe ser observada de oficio por el Juzgado Supremo, lo que permite el acuerdo plenario 6/2019, Fundamento 14. Agregó que Ríos Montalvo, en su declaración del 20 de diciembre del 19, indicó que no se llegó a realizar ninguna gestión a favor de Mandiotti Castro ante Saúl Beltrán Reyes, porque no tenía confianza con este magistrado. Además, indicó que tampoco hizo la gestión porque consideró que Mandiotti estaba utilizando a León Montenegro, a quien Ríos Montalvo manifestaba considerar como su amigo. Ello descarta la supuesta influencia de Mandiotti Castro con Ríos Montalvo. En cuanto al hecho 1, al resolver la excepción de improcedencia de acción, se señaló que no se indica cuándo fue la reunión, pero en la página 35 de la acusación, la Fiscalía en el punto 4322216 indica que la solicitud se hizo el 5 de diciembre del 2017 y así se reafirmó en la página 238 de la acusación. Entonces, el día 5 de diciembre del 2017 es el momento consumativo del hecho 1, por lo que todos los actos realizados por León Montenegro son actos posteriores al momento consumativo y por tanto son actos atípicos. En su declaración, Ríos Montalvo no dice que fue León Montenegro quien pidió apoyo, sino que fue Mandiotti. Indicó que León Montenegro se encargó de coordinar la entrega de los trofeos y este es un hecho postconsumativo. Así lo confirman las transcripciones y registros de comunicaciones. Se va a llevar a juicio a León Montenegro por haber acompañado a Mandiotti Castro al despacho de Ríos Montalvo. Los elementos de convicción del primer hecho, del 107 al 254, son por hechos postconsumativos al 5 de diciembre del 2017. Manifestó que la conducta del cómplice siempre es para actos preparatorios, nunca para actos postconsumativos. Respecto al hecho 2, se fija entre agosto y septiembre del 17, como fecha en que se habría consumado el hecho. Los elementos de convicción posteriores corresponden a hechos postconsumativos. Si en los hechos 1 y 2 estaban presentes Ríos Montalvo, Mandiotti Castro y León Montenegro, no habría necesidad que esté presente este último. Incluso si fue Ríos Montalvo quien habría solicitado directamente las preventas a Mandiotti Castro. Ríos Montalvo declaró que fue Mandiotti Castro quien le ofreció el paseo de viaje. Los elementos de convicción 302 al 331 corresponden a hechos que habían ocurrido con posterioridad a septiembre del 2017. Conforme lo señala Sandina Sicha, la sola existencia de medio corruptor entregado o prometido no evidencia delito de tráfico de influencias si previamente no existió invocación de influencias dirigidas al interesado por parte del traficante. Solicitó se declare fundado el sobreseimiento. La defensa de la acusada Estrella Cama manifestó lo siguiente. Sustenta el sobreseimiento en las causales del artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal Penal, porque el hecho objeto de la causa no se realizó y porque no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. No se realizó el hecho corruptor, esto es, el ofrecimiento pedido del paseo en yate. Indicó que lo que se afirma se prueba. La sentencia fue emitida de manera colegiada en una decisión no acorde a lo esperado por Mandiotti Castro. El relator, Dulanto Chacón, explicó cómo se produjo la asignación del expediente y que en el caso concreto no hubo ningún tipo de irregularidad. La magistrada Madeleine Ildefonso Vargas explicó el reparto de expedientes sin evidenciar ninguna irregularidad. En el mismo sentido, la declaración de Saúl Beltrán, de Pajares Narva y de Estrella. Respecto al criterio para programar la vista de la causa, no se evidenció irregularidad alguna. Así se desprende de la declaración del relator Dulanto Chacón y de Madeleine Ildefonso Vargas. El magistrado Beltrán Reyes indicó que él fue el ponente y que el proyecto de sentencia fue elaborado por su asistente Dianella Ayala, negando interferencia de Estrella Cama.
Señaló asimismo que la magistrada Ildefonso Vargas objetó su ponencia en 2 oportunidades, pero no Estrella Cama. Saúl Beltrán, Ildefonso Vargas y el relator señalaron que no hubo irregularidad en el proceso. Sobre la segunda causal de sobreseimiento indicó, remitiéndose al acuerdo plenario 7-2023 y la casación 19-775-2022-1, que para pasar a juicio debe existir una probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente. Esto es, que la tesis de la Fiscalía, sustentada en sus 27 elementos de convicción, probablemente justifiquen la existencia de un hecho delictivo. Se debe evaluar si es más probable que exista el hecho delictivo o si es más probable que no existe el hecho delictivo sobre la base de los elementos de convicción. Indicó que se centra en el elemento de convicción 352 del 5 de enero del 2018, del cual se observa que Estrella Cama no participó en la conversación entre Mandiotti Castro y León Montenegro. En esa fecha, su patrocinada no tenía el expediente, por lo que es una falacia que Mandiotti Castro haya afirmado que Estrella Cama miró el expediente y todavía no han defendido. Asimismo, entre comillas, asimismo que esa vez no le dijo nada, sino siendo que en una posterior conversación donde Mandiotti afirmó que le pidió un paseo en llave. Esas conversaciones no están corroboradas con ningún elemento de convicción. Está llevando el caso a juicio sobre la base de generar una duda. Lo relevante no es si hubo un saludo con Mandiotti Castro, sino determinar si hubo algún hecho correcto. Añadió que el abogado de la causa, Hugo Bauer, y el futuro probable abogado del caso, Rojas Maraví, así como Mandiotti Castro, señalaron que la decisión de la sala fue adversa. La solicitud del paseo en yate se pretende acreditar con un único elemento de convicción, que son conversaciones de terceros, donde Estrella Cama no participó. Ninguno de los 27 elementos de convicción analizados en forma individualizada y detallada acredita la comisión del delito de cohecho pasivo específico. La Fiscalía tiene indicios, pero no tiene un punto de llegada que los vincule con un hecho corrector. Debería existir un elemento de convicción que permita afirmar que las conversaciones o hechos de terceros evidencian un elemento corrector por parte de Estrella Cama. Concluye que las conversaciones que cita la Fiscalía, incluyendo la de Ríos Montalvo con Hugo Munguía, no hablan de si ya se le ofreció el yate a Estrella Cama, o si va a ver el paseo, o si va a ir al paseo del yate. Es solo un distractor. Solicita se declare fundado el sobreseimiento. La Fiscalía solicitó se declaren enmendadas las solicitudes de sobreseimiento por los siguientes años. En cuanto al delito de tráfico de influencias imputado a Mandiotti Castro, se precisaron 2 conductas, una relacionada a la entrega de trofeos y la otra vinculada a una dádiva consistente en un almuerzo, el restaurante Los Cabos y un paseo de yate. La defensa de Mandiotti Castro sostiene que no existen elementos de convicción suficientes, pero sí lo habría para atribuirle a ser instigador del delito de tráfico de influencias. Añadió que el 13 de octubre del 17 León Montenegro se comunicó con Mandiotti Castro conversando respecto a contactar con Ríos Montalvo para incluir en los jueces que resolverían el caso. Se tiene el audio, la transcripción y la pericia de homologación de los. El 18 de octubre del 17 existió una nueva comunicación entre Mandiotti Castro y León Montenegro, de la cual se desprende que Dante Mandiotti Castro estaba buscando a Ríos Montalvo para que ayude a su hermano en un proceso judicial, contándose con las actas de transcripción y pericias de homologación de los. El 24 de noviembre del 17 existió una nueva comunicación entre Mandiotti y León Montenegro, donde se advierte que acordaron conversar con Ríos Montalvo y que Mandiotti buscaría a la acusada Estrella Cama. Respecto a la jueza Madeline y Alfonso, lo verían con Víctor Roberto Obando Blanco, teniéndose la respectiva acta de transcripción. El 27 de noviembre del 2017 hay otra comunicación entre Mandiotti Castro y León Montenegro sobre una entrevista con Ríos Montalvo sobre el proceso de prescripción adquisitiva del expediente 657 de 2008. El 4 de diciembre del 17 existe otra comunicación entre Mandiotti Castro y León Montenegro, donde coordinaron la visita que se realizaría a Ríos Montalvo. Un día antes de la vista de la causa existió otra conversación entre Mandiotti Castro con León Montenegro, pero que no se pudo llevar a cabo. Indicó que las comunicaciones telefónicas ponen de manifiesto el interés real y el objetivo de contactar con Ríos Montalvo para instigarlo a que ejerza influencia sobre los jueces que tenían a su cargo el proceso de prescripción adquisitiva del hermano de Dante Mandiotti, reunión que se llegó a dar en la oficina de la presidencia de Ríos Montalvo con la intervención de Mandiotti y León Montenegro. Hubo entrega de trofeos, lo que se corrobora con abundantes elementos de convicción, audios explícitos, coordinaciones con el conductor de Ríos Montalvo. Sobre el hecho 3, respecto al solicitado paseo de yate para Estrella Cama, la defensa de Mandiotti Castro señaló que no hay elementos de convicción suficientes, lo cual es falso. Estrella Cama reconoció que conoce y se reunió con Mandiotti y que él le habló del expediente de decisión adquisitiva.
El 24 de noviembre del 17, Mandiotti Castro y León Montenegro mantuvieron una comunicación telefónica donde este último indicaba la fecha de vista de la causa del expediente de exposición adquisitiva, el 5 de diciembre del 17, refiriendo a Mandiotti que buscaría Estrella Cama respecto al caso. Ríos Montalvo declaró que entre agosto y septiembre del 17 fue a visitarlo a Mandiotti Castro en compañía de León Montenegro y que le habló del tema civil que estaba en la sala de la doctora Estrella Cama, que integraba a Saúl Beltrán y que le entregaron una ayuda menor. Ríos Montalvo señaló que en alguna oportunidad habló con Hugo Munguía para que hable con su esposa Estrella Cama para que coordine con Mandiotti y que por esa época Hugo Munguía era una especie de conexión con su esposa. También existe registro de comunicaciones entre Hugo Munguía y Ríos Montalvo. Mencionó que en una comunicación un día después de la vista de la causa, Dante Mandiotti reconoció que realizó coordinaciones para lograr el apoyo de la jueza Estrella Cama. Existe un audio donde se escucha a Mandiotti Castro respecto a cómo buscaba y logró contactar con la jueza Estrella Cama para solicitar el favor y después de la reunión reconocida por esta última. Mandiotti Castro le contó a León Montenegro que la jueza le había pedido un paseo de viaje. Sobre el periodo de sobreseimiento de la defensa de Estrella Cama se indicó que el hecho no se realizó y que no existirían elementos de comisión suficientes. Los audios dan cuenta que sí hubo el elemento corrector consistente en el pedido de un paseo de viaje. Así se lo comunicó Mandiotti Castro a su amigo León Montenegro, corroborado con la reunión que tuvieron el 5 de enero del 18. Asimismo, León Montenegro le señaló que la declaración de nulidad no significaba que se le haya dado la razón a la contraparte, sino que se emitiría nuevo conmocionamiento. Se debe evaluar la tesis de la Fiscalía y de la Defensa para determinar si es probable que un acusado si es probable que el hecho ocurrió o no. Y en tal sentido debe considerarse que una jueza se estaba reuniendo con Dante Mandiotti Castro, cuyo hermano tenía un proceso en la sala de dicha jueza. El paseo en yate era factible porque el hermano de Dante Mandiotti era titular de una embarcación y socio del Yacht Club. Lo más probable es que un acusado niegue porque sabe que la sanción a imponerse es grave. La versión de Mandiotti fue libre y espontánea en conversaciones con su amigo León Montenegro. Indicó que la responsabilidad de Estrella Cama se prueba con los audios de Mandiotti Castro y León Montenegro, donde le cuenta sobre los acercamientos y lo conversado con la jueza Estrella Cama, incluyendo el periodo del paseo en viaje. Hacer la ubicación de Mandiotti Castro que lo colocaban en el lugar de reunión. La declaración de Ríos Montalvo, quien señaló que Estrella Cama accedía a favores judiciales por intermedio de su esposo Hugo Munguía. Hay comunicaciones de Ríos Montalvo con Hugo Munguía. El 5 de enero del 18, Estrella Cama recibió en su oficina a Dante Mandiotti y conversó con él sobre el expediente de institución adquisitiva de ley. En cuanto al sobreseimiento planteado por la defensa de León Montenegro, se opone que se debate una causal no planteada dentro del plazo legal, por lo que solo se pronunciará sobre la causal planteada oportunamente y por escrito por dicha defensa. Los hechos imputados a León Montenegro son de mera antigüedad, por lo que es irrelevante para la configuración del tipo si Ríos Montalvo llegó o no a contactarse con los magistrados. Se indicó que los hechos atribuidos a León Montenegro son postconsumativos, pero ello ya fue efectuado al resolverse la excepción de improcedencia. La Procuraduría Pública absolvió el traslado conferido, indicando concretamente que coincide con lo expresado por la Fiscalía. Existen suficientes elementos de conexión, como las conversaciones en audios de Dante Mandiotti y León Montenegro. La acusada Estrella Cama reconoce que conoce a Mandiotti Castro, que se reunió con él y le conversó sobre el proceso judicial. Asimismo, existe la vinculación de Hugo Munguía, esposo de Estrella Cama. Debe declararse infundable los vencimientos solicitados. Hechos en materia de acusación. De acuerdo al requerimiento acusatorio, los hechos objetos de acusación en el presente proceso giran en torno a los actos de corrupción producidos dentro del periodo temporal de octubre del 17 a mayo del 18. Durante el trámite del expediente 657 de 2008 sobre protección adquisitiva de dominio, teniendo como demandante a la empresa pesquera Capricornio S.A., representada por Giovanni Néstor Mandiotti Castro, y como demandados a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y a la compañía inmobiliaria La Taboada S.A., entre otros. Proceso que se encontraba en etapa de apelación como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 91 del 18 de diciembre del 2015, que resolvió declarar fundada la demanda. Apelación que fue elevada a la primera sala superior civil permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, decidida por la jueza superior Irma Flores Estrella Cama. En ese contexto, los hechos de corrupción en materia de acusación se dieron con
con la finalidad que en instancia de apelación se emitan actos procesales favorables a los intereses de la pesquera Capricornio S.A., cuyo representante legal es el empresario Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, teniendo como objetivo último la emisión de un pronunciamiento judicial favorable a los intereses de la referida empresa, siendo de su interés que la resolución 91 del 18 de diciembre de 2015 emitida en primera instancia, que resolvió de manera favorable a los intereses de Giovanni Néstor Mandiotti Castro, se confirma en segunda instancia. De lo referido en el requerimiento acusatorio se distinguen los siguientes 3 hechos. Hecho 1, referido a la solicitud y recepción de donativos consistentes en trofeos deportivos por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo a Dante José Mandiotti Castro. Se encuentra relacionado al delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias elevado, cometido por Benigno Ríos Montalvo, consistente en interceder ante los magistrados de la primera sala superior civil de la Corte del Callao a favor de la empresa pesquera Capricornio, de propiedad del empresario Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, en el proceso civil seguido por dicha empresa ante la referida primera sala superior civil de la Corte del Callao, en el periodo aproximado de octubre del 17 a mayo del 18. A cambio de todo ello, Ríos Montalvo solicitó y recibió donativos de Dante José Mandiotti Castro, entre los que se encontraban los trofeos deportivos para el campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, acciones que se desarrollaron con la colaboración necesaria del abogado Víctor Maximiliano León Montenegro. En cuanto al hecho 1, a Dante José Mandiotti Castro se le imputa la calidad de presunto instigador de delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias. Agravado al haber reforzado el Walter Benigno Ríos Montalvo el influjo psicológico para influir en la decisión de los magistrados de la primera sala superior civil de la Corte del Callao, para confirmar la resolución 91 del 18 de diciembre de 2015 de primera instancia, que declaró, fundada la demanda presentada por la empresa pesquera Capricornio S.A. de propiedad de su hermano Giovanni Néstor Mandiotti Castro. En el expediente 657 de 2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio a cambio de la entrega de trofeos deportivos que fueron solicitados por Ríos Montalvo para ser obsequiados a los participantes del campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, por lo que se le atribuye es el presunto instigador del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias elevado, previsto y mencionado en el primer y segundo párrafos del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funciones. Específicamente respecto al hecho 1, a Víctor Maximiliano León Montenegro se le imputa haber cooperado de manera necesaria con Ríos Montalvo, con quien le unía un vínculo de amistad. En ese entonces, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al fungir de intermediario entre este y el investigado Dante José Mandiotti Castro, transmitiéndole por encargo de Benigno Ríos Montalvo las solicitudes de donativos, trofeos deportivos que fueron obsequiados por Ríos Montalvo en el campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, a cambio que aquel, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, intercede en el expediente 657 de 2008 sobre prescripción adquisitiva de dominio, seguido ante la primera sala superior de la Corte del Callao, a favor de la empresa pesquera Capricornio de propiedad de Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, siendo Víctor Maximiliano León Montenegro el intermediario para que se efectivice la entrega del donativo corruptor a favor de Ríos Montalvo, por lo que se le atribuye es el presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría y por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de función. Hecho 2. Respecto a la solicitud y recepción de un paseo de yate y almuerzo en el restaurante El Cabos por parte de Benigno Ríos Montalvo, relacionado al delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias elevado que había cometido el ex superior Ríos Montalvo con la inmediación y colaboración necesaria de León Montenegro, con el objeto de interceder ante los magistrados de la primera sala civil de la Corte del Callao, a favor de la empresa pesquera Capricornio, de propiedad del empresario Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, solicitando y recibiendo a cambio un paseo de yate y un almuerzo en el Cabo Restaurante del Puerto,
lo cual se habría dado en el periodo aproximado de diciembre del 17 a mayo del 18. En cuanto al hecho 2, se imputa a Dante José Mandiotti Castro ser presunto instigador del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado, al haber reforzado en Río Montalvo la idea de influir en la decisión de los magistrados de la primera sala de la Corte del Callao para emitir una resolución favorable a la empresa pesquera Capricornio S.A. de propiedad de su hermano Giovanni Néstor Mandiotti Castro, en el proceso civil signado con el número 657-2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, aceptando la solicitud de este último de un paseo en yate y un almuerzo en el restaurante El Cabo, restaurante del puerto, por lo que se le atribuye ser presunto instigador del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafos del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Específicamente respecto al hecho 2, se imputa a León Montenegro haber cooperado de manera necesaria con Río Montalvo, con quien tenía vínculo de amistad, en ese entonces presidente de la Corte del Callao, al fin de intermediario entre este y el investigado Dante José Mandiotti Castro, transmitiendo a este, por encargo de Río Montalvo, la solicitud de donativo, a cambio que aquel, en su condición de presidente de la Corte del Callao, intercede en el expediente 657 de 2008, seguido ante la primera sala de la Corte Superior de Justicia del Callao, a favor de la empresa pesquera Capricornio de propiedad de Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, siendo Víctor Maximiliano León Montenegro el intermediario para que se efectivice la entrega del donativo corruptor a favor de Río Montalvo, por lo que se le atribuye ser presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Hecho 3, respecto a la solicitud de paseo en yate por parte de Irma Florestella Cama, relacionado con los delitos contra la administración pública, modalidad por hecho pasivo específico y cohecho activo específico, cometido por Estrella Cama y Mandiotti Castro, respectivamente. La primera en su expresión como juez superior, integrante de la primera sala civil de la Corte del Callao, al haber solicitado a Mandiotti Castro un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio, cuyo representante legal es Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José, en el expediente 657 de 2008, que conoció a Estrella Cama como jueza superior de la referida sala, lo cual se habría dado en el periodo aproximado de diciembre del 17 a mayo del 18. Respecto al hecho 3, se imputa a Estrella Cama que en su actuación como jueza superior titular de la primera sala civil de la Corte del Callao habría solicitado como donativo a Mandiotti Castro un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio, cuyo representante legal era Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de aquel, en el expediente 657 de 2008, sobre prescripción adquisitiva de la misma, que se encontraba bajo su conocimiento y competencia como jueza superior de la referida sala, configurando así el delito de administración pública, modalidad por hecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo, artículo 395 del Código Penal en calidad de presunto autor en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. En cuanto al hecho 3, se imputa a Dante José Mandiotti Castro haber prometido el paseo en yate a la jueza superior Irma Flores Estrella Cama, a cambio que esta última favorezca a la empresa pesquera Capricornio en el proceso 657 de 2008, que se encontraba bajo su conocimiento y competencia como jueza superior de la primera sala del Callao, por lo que se atribuye a Mandiotti Castro ser presunto autor del delito contra la administración pública en modalidad por hecho activo específico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 398 en la ley del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Respecto del sobreseguimiento, el comienzo de la etapa intermedia se da por la culminación de la investigación preparatoria y se prolongará hasta que se emite el auto de enjuiciamiento cuando se decida por el juez de la investigación preparatoria el sobreseguimiento del proceso. El sobreseguimiento es la resolución de manera del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante el cual se pone fin al proceso penal iniciado por una decisión. Goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada sin actuar el derecho punitivo de vista. El sobreseguimiento que se pone fin al proceso penal prevista en la forma de un auto y no de sentencia, pero este auto debe estar debidamente emitido. La Ferata Nores señala
que este ha sido definido como la decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado, por no tener argumentos o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer. El numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal establece que el sobreseimiento del proceso procede en los siguientes casos. A. El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. B. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. C. La acción penal se ha extinguido. Y D. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del delito. Martín Castro precisa que el ámbito de control material, decisión sobre la procedencia del sobreseimiento del enjuiciamiento, es pronunciamiento del juez. El pronunciamiento del juez es en respuesta a las mociones interpuestas por las partes. El sobreseimiento que se dictará conforme a las pautas fijadas en el artículo 347 del Código Procesal Penal está condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 344.2 del Código Procesal Penal, siempre que resulten evidentes, A, evidentes, y B, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. La desestimación del sobreseimiento instado por el imputado o por el responsable civil no es recurrible. Respecto a la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal A del Código Procesal, se tiene que primer supuesto correspondiente al caso en el cual el hecho objeto de la causa no se realizó, invocado en una de las solicitudes del sobreseimiento, se presenta cuando se tiene la convicción que el hecho que sustentó la formalización de la investigación preparatoria o en los casos del requerimiento acusatorio, el hecho por el cual se formuló acusación fiscal no se realizó. Esto es que nunca ocurrió. En efecto, puede que la hipótesis fáctica haya descrito una conducta penal típica de algún delito, pero que realizados los actos de investigación, los elementos de convicción obtenidos pongan de manifiesto que el hecho ilícito investigado no se produjo, en cuyo caso procederá esta causal del sobreseimiento. San Martín Castro se refiere a esta causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal A, del Código Procesal, indicando que se trata de la falta de elementos fácticos, indicando que se presenta cuando no aparece ninguna sospecha fundada o indicios razonables sobre la realización del hecho. Artículo 344, 2A del Código Procesal. El juez de la investigación preparatoria debe tener la absoluta convicción que el hecho que dio origen a la formación de la investigación preparatoria nunca existió en realidad. Es un juicio exclusivamente fáctico y razona, sin ninguna duda, que el hecho no existió. Sobre la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal, específicamente en el supuesto referido a que el hecho imputado no es típico, supuesto invocado en una de las solicitudes de sobreseimiento, se presenta cuando la conducta imputada es atípica, por no concurrir los elementos objetivos y o subjetivos del delito. Con relación a la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal, la misma se presenta cuando se advierte que el material probatorio ofrecido como sustento de la acusación fiscal no superará en juicio oral el estándar probatorio requerido para emitir una sentencia condenatoria, porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del hecho. Sobre la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal, San Martín Castro sostiene falta de elementos de convicción suficientes. Ya no solo se trata de sobreseer la causa cuando existen elementos de convicción que niegan el hecho, la tipicidad penal, la imputación personal o la intervención del imputado en el hecho punible, que son materia de las tres primeras causales, sino también cuando los cargos en general no se sustentan en elementos de convicción suficientes y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos y hechos en el juicio oral, pero no si es necesario. Existe o subsisten entonces determinados indicios, pero en sí mismos insuficientes, y además sin expectativas de obtener nuevos datos implicatorios, todo lo cual debe razonarse en el auto que se acuerde que lo acuerde. La imposibilidad de conseguir prueba recae tanto sobre la existencia del hecho cuanto respecto a la vinculación del mismo como el imputado. Del expuesto resulta que lo que determina que la causa pueda decidirse en la etapa intermedia o bien deba dilucidarse en la etapa del procedimiento es precisamente la dificultad probatoria que encierra lo que depende de las circunstancias del caso concreto.
La citada causal de sobreseimiento fue desarrollada en el Acuerdo Plenario 7/2023, que precisamente analiza la inexistencia razonable de incorporar nuevos datos a la investigación, así como la inexistencia de elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente la inclusión. Sobre el primer punto, se señala, la imposibilidad implica el agotamiento de las fuentes de datos para aumentar la información recabada de la investigación preparatoria, fundamento 20, segundo párrafo, y agrega, cuando no existan elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Resulta necesario precisar cuáles fueron los elementos de convicción recabados y las razones por las cuales no resultan suficientes para vincularlos con los investigados. Esta evaluación requiere tener en cuenta, en primer término, los hechos postulados por la Fiscalía, su calificación jurídica y los elementos constitutivos del delito, así como el marco de la oferta probatoria realizada, por ejemplo, en la formalización de la investigación preparatoria. No debe dejarse de lado que tanto la hipótesis fiscal como la defensiva se van consolidando, enervando a lo largo de la investigación preparatoria. Asimismo, en el mencionado Acuerdo Plenario 7/2023, al referirse al estándar probatorio para evaluar la insuficiencia de elementos de convicción, se indica el estándar de sospecha suficiente descansa en la mayor probabilidad de la comisión del delito y de la intervención delictiva del imputado. Es decir, que para acusar se requiere que a partir de los elementos de convicción disponibles, resulta que la hipótesis de la Fiscalía tiene mayor apoyo empírico que el de la defensa, y un mayor grado de corroboración. La aplicación del estándar no requiere que se haya refutado la hipótesis defensiva, bastará con el grado de confirmación de la hipótesis principal. No cabe duda que el estándar probatorio de probabilidad prevaleciente, sustentado en el más probable que no, y la elección de la hipótesis con mayor grado de corroboración, puede generar el riesgo que se pase al juicio oral con un apoyo empírico bajo, quizás sin mayor riqueza probatoria. Pero por otro lado, dado que en la otra orilla está el sobreseimiento con su carácter definitivo de cierre del procedimiento y con calidad de cosa juzgada, que pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad sin posibilidad de reversión alguna, torna inasumible dicho riesgo. Tampoco se requiere que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo. Análisis del caso concreto. Sobre las solicitudes sobre seguimiento planteada por la defensa de la acusada Estrella Cama. La defensa de Estrella Cama plantea el sobreseimiento respecto al hecho 3, que se le atribuye como presunta autora del delito de cohecho pasivo específico. Sustenta su pedido en las causales previstas en el artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal, según los cuales procede el sobreseimiento cuando el hecho objeto de la causa no se realizó, cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. A Estrella Cama se le imputa ser autora del delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, según el cual el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin de incluir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 700 días. Concretamente, se señala que Estrella Cama, en su condición de juez superior, solicitó un donativo a Dante José Manuel Castro, consistente en un paseo año, a cambio de emitir una resolución a favor de la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo gerente era Giovanni Néstor Mandiotti Castro, parte procesal en el expediente 657 de 2008. Como se señala precedentemente, para amparar la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal A del Código Procesal, es necesario tener la convicción que el hecho imputado no se realizó, que nunca ocurrió, que no existe sospecha fundada o indicios razonables de delito. Mientras que en cuanto a la causal del literal D del mencionado artículo y numeral, es necesario determinar que no existen elementos de convicción suficientes y que además, concurrentemente, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos. De los actuados y el debate realizado en la audiencia, no existe mayor controversia respecto, 1, a que la acusada Estrella Cama ostentaba la condición de juez superior en la Corte Superior de Justicia Penal. 2, la existencia del proceso de prescripción adquisitiva, signado como expediente 657 de 2008,
en el cual la demandante era la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo gerente general era Giovanni Néstor Mandiotti Castro. Que Giovanni Néstor Mandiotti Castro es hermano tercero del acusado Dante José Mandiotti Castro, y que la acusada Estrella Cama integraba la sala superior y conocería y resolvería en segunda instancia el referido proceso de perfección específico. La controversia básicamente se centra respecto a si la jueza Estrella Cama en efecto solicitó o no el referido paseo en yate a cambio de emitir una resolución a favor de la empresa pesquera Capricornio. El gerente general era Giovanni Mandiotti Castro. Sobre la imputación contra Estrella Cama por el delito de cohecho pasivo específico, en el requerimiento acusatorio se ofrecen los elementos de convicción del 1 al 74, que son comunes a todos los hechos, y del 332 al 358, elementos de convicción respecto al hecho 3, consistentes principalmente en declaraciones, informes periciales, actas, registros de comunicaciones, transcripciones de audios, informes de DIVIAC, entre otros documentos. De ellos tenemos: 1. La declaración de Río Montalvo del 20 de diciembre del 19 y su impresión del 6 de agosto del 21, elementos de convicción 11 y 12. Él señaló que Mandiotti Castro, Dante, le había pedido apoyo para el proceso de perfección adquisitiva donde era demandante de la empresa que era Capricornio, y que coordinó con Hugo Munguía Calderón, esposo de Estrella Cama, para que hable con su cónyuge y a su vez ella coordine con Kiko Mandiotti, que es Dante Mandiotti, respecto al mencionado caso. Elemento de convicción 351, consistente en el registro de comunicación 33 del audio del 5 de enero del 18 a las 12:06:03 horas, contenido en el acta de recolección y control de comunicaciones del 17 de octubre del 2018. El elemento de convicción 352, correspondiente a la transcripción de dicho audio, conforme a los cuales Dante Mandiotti Castro le manifestó a León Montenegro que Estrella Cama le estaba solicitando un paseo en yate. Se trata de una conversación telefónica entre los dos mencionados acusados, en un contexto en el cual desconocían que estaban siendo sujetos de una interceptación telefónica judicialmente autorizada, y donde existe una serie de audios y sus respectivas transcripciones respecto a las conversaciones que ambos mantuvieron y que ponían de manifiesto su interés y las gestiones realizadas para conseguir que Estrella Cama emite una resolución en el expediente 657 de 2008 que favorezca a la demandante pesquera Capricornio, cuyo gerente general es el hermano de Dante Mandiotti Castro. Entre dichas gestiones se advierte que incluso se procuró el apoyo de Ríos Montalvo, entre otras personas, para conseguir que Estrella Cama resuelva conforme a lo que pretendía Dante Mandiotti. La declaración de Estrella Cama brindada el 29 de noviembre del 19, refiriendo a conocer a Mandiotti Castro Dante, a quien conoce como Kiko Mandiotti, manifestando además que se reunió con él en su despacho de fuerza los primeros días de enero del 2018, donde conversaron varios temas, incluyendo el referido proceso de perfección adquisitiva seguido por la empresa pesquera Capricornio, reunión cuya realización se corroboraría con los elementos de convicción 355 y 356, que brindan información sobre las celdas de ubicación cercanas a la dirección de la primera sala superior del Callao en enero del 2018, que es la sala superior donde se encontraba la jueza Estrella Cama, y que demostrarían que el 5 de enero del 18 Dante Mandiotti Castro se encontraba geográficamente cerca de él. Efectuada la evaluación respecto a si existe sospecha suficiente con relación a la comisión del delito de cohecho pasivo específico atribuido a Estrella Cama, determinando si existe mayor probabilidad de la comisión de dicho delito y de la intervención de la indicada acusada, conforme establecido en el fundamento 25 del acuerdo plenario 7-2023, este juzgado considera que sí se presenta dicha mayor probabilidad, teniendo la hipótesis de la Fiscalía un mayor grado de corroboración que la hipótesis defensiva, según la cual, si bien se realizó la reunión del 5 de enero del 18 y Estrella Cama conversó con Mandiotti Dante respecto al proceso judicial de protección adquisitiva de la empresa pesquera Capricornio, no se habría solicitado el indicado paseo inmediato. Mandiotti Castro le dijo a León, mintió cuando firmó a León Montenegro que Estrella Cama tenía el expediente, que además la posición de Estrella Cama no fue favorable a dicha parte procesal y que no hubieron irregularidades en el trámite de expediente. El rechazo del cargo imputado a Estrella Cama tiene, en contrario, una serie de documentos, registros de comunicaciones y transcripciones de audio que pondrían de manifiesto el interés de Mandiotti Castro que se favorezca a la indicada empresa que financiaba a su hermano en el citado proceso judicial, para lo cual había buscado la ayuda de su amigo León Montenegro, la intervención de Ríos Montalvo, así como el apoyo de la jueza Estrella Cama, a quien conocía y con que precisamente se reunió y conversó sobre el caso que debía resolver el colegiado integrado, manifestándole Dante Mandiotti en una comunicación telefónica con el acusado León Montenegro
que la jueza le había solicitado un paseo inmediato. Declaración brindada instantáneamente sin saber que estaba registrándose dicha comunicación telefónica. Todo lo cual se habría dado en un contexto donde Mandiotti Castro procuraba por diversos medios una resolución favorable a la empresa demandante en el proceso de prescripción específica. En cuanto a la tesis de la defensa, debe señalarse que, conforme mencionado, fundamento 25 del acuerdo plenario 7 de 2023, no se requiere que se haya refutado la hipótesis defensiva. No obstante lo cual, en el caso concreto de Estrella Cama, la tesis de la defensa resulta débil y menos probable, no desvirtuando los elementos de conexión que respaldan la tesis fiscal. En especial, la afirmación espontánea de Mandiotti Castro respecto a que se le había solicitado el paseo en yate. Y si bien argumenta la defensa que no hubieron irregularidades en el trámite del expediente comercial y que los otros magistrados integrantes del colegiado declararon que Estrella Cama no interfirió o mostró algún interés particular en el caso o participó de la elaboración de la resolución emitida, en la imputación concreta no se atribuyen irregularidades en el trámite del proceso, haber intentado influir en los otros magistrados, interferido o haber redactado la resolución que resolvería la controversia. Asimismo, debe considerarse que el delito de cohecho pasivo específico que se le imputa no requiere que efectivamente el magistrado haya resuelto emitir un voto en la forma requerida por la persona a la cual se le solicitó el donativo con esa ventaja o beneficio, sino que se consuma con su solicitud independientemente de la rescisión que finalmente se emite. En este orden de ideas no se puede amparar ninguna de las causales de sobreseimiento planteadas por la defensa de Estrella Cama, en tanto se advierte que existe la suficiencia probatoria requerida para formular requerimiento acusatorio y proseguir con etapa de acusamiento, lo que desvirtúa la causal del artículo 344 numeral 2 literal D. Además, implicar la desestimatoria de la causal por el literal A del citado artículo, puesto que existen más que elementos fundados que el hecho sí se habría producido. Sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa del acusado Mandiotti Castro. La defensa sobre los 1 y 2 se incluye en el caso de los hechos. En el caso de los hechos 1 y 2, en el caso de los hechos 1 y 2, como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Y en el caso del hecho 3, como presunto autor de cohecho pasivo activo específico previsto en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. En los tres hechos sustenta su pedido en la causal prevista en el artículo 344 numeral 2 literal D del Código Procesal, según el cual el sobreseimiento procede cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Sobre los hechos 1 y 2, se imputa a Dante Mandiotti Castro ser investigador del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 el segundo párrafo del Código Penal simuladas, recibe, hace dar o prometer parecido para un tercero de una empresa o cualquier otra ventaja o beneficio como el ofrecimiento de interceder ante un funcionario servidor público que ha de los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 180 a 165 días. Si el agente es un funcionario de 8 años y nación, si no corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, que es a título de instigador, debe considerarse que conforme al artículo 24 del Código Penal tiene tal condición el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible. En los hechos 1 y 2 se tiene que Dante Mandiotti habría instigado a Ríos Montalvo, reforzando, entre comillas, la idea para que influya en los jueces que conocerían en segunda instancia el proceso de protección adquisitiva, expediente 657-2008, donde era demandante la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo gerente general era Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante Mandiotti Castro, para lo cual le entregaría el donativo consistente en los
deportivos, así como un almuerzo, el Cabo, restaurante del puerto y un paseo a India. La defensa de Mandiotti Castro indica que anteriormente otras personas habían conversado con Ríos Montalvo para obtener su apoyo en el proceso de expropiación adquisitiva por de la demanda, y que incluso un estudio y que había quedado. Sobre este punto debe indicarse que la implicación por los hechos unidos tanto Mandiotti Castro cursado en la ciudad de Montalvo haya tenido conocimiento anterior del caso y que anteriormente se le haya solicitado apoyo, resulta acorde con la tesis de investigación fiscal. El fiscal se cuenta con la declaración de Río Montalvo. El 20 de agosto del 7655 coordinó un enviar esposo de Estrella Cama para que hable con su cónyuge y a su vez ella coordine y con sí habría ejercido ese tráfico de influencias, aceptando incluso haber conversado con Nuevo Munguía, esposo de Estrella Cama, para que hable y que coordine, existiendo además elementos de conexión que demostrarían su cercanía a sesiones telefónicas con tal finalidad. Y en tales circunstancias se tendría de manifiesto que Ríos Montalvo habría cometido el tráfico de influencia que se determina. En puta Mandiotti se distingue. En todo caso, ciencia probatoria sin necesidad de virtual totalmente la tesis de la defensa. Ratito, ahorita vuelve. ¿Ya? Dile que espera. Ya. No está Doctor, es un momentito que había una falla en el internet del doctor Checkley. Ya en breve se va a volver a conectar y a continuar con la lectura de la resolución. Ya se conectaba nuevamente. Ya se conectó. Sí, se fue por un momento. Según se desprende, me quedé aquí, según se desprende de lo conversado telefónicamente. Incluso existen informes policiales, fonéticos y acústicos que permiten sostener que los interlocutores de Castro y León Montenegro. Los referidos registros de comunicación y transcripciones de audio también evidencian la forma como se había realizado la entrega de los trofeos deportivos y la aceptación de otorgar un paseo en yate de un almuerzo en un restaurante del puerto, siendo que en el requerimiento acusatorio se identifican los espacios temporales en los cuales se había producido la imputada instigación. Véanse los numerales 411, 412 del requerimiento acusatorio. Nótese que los registros de comunicación y transcripciones permiten tener conocimiento de afirmaciones espontáneamente realizadas por Mandiotti Castro. En cuanto al cohete activo específico contemplado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, el mismo estipula lo siguiente: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete beneficio, ventaja, beneficio a un magistrado fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo, análogo con el objeto de influir en la decisión
de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, con rehabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 700 días multa. A Dante Mandiotti Castro se le imputa el cohecho activo específico por prometer como donativo a Estrella Cama un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio, cuyo gerente general era Giovanni Mandiotti Castro, hermano del mencionado acusado. Respecto a la indicada promesa de donativo consistente en un paseo en yate, conforme se ha fundamentado en el numeral 5.7 del quinto considerando, existe una multiplicidad de registros de comunicación y actas de recepción de audios que ponen de manifiesto la intención de Dante Mandiotti de conseguir que Estrella Cama resuelva a favor de la secretaria del 13. Las gestiones realizadas con tal fin, siendo que incluso se habían reunido en el despacho de la jueza, según se ha corroborado con la celda de ubicación telefónica, siendo que además Estrella Cama ha declarado que conversaron sobre el proceso de prescripción adquisitiva de pesquera Capricornio, todo lo cual permite observar que existe la suficiencia probatoria. En consecuencia, concluyéndose que respecto a los hechos 1, 2 y 3, específicamente en cuanto a la imputación contra Dante Mandiotti Castro, existe suficiencia probatoria, corresponderá a desestimarse el pedido de desistimiento formulado al amparo del artículo 3 de sobreseimiento, formulado al amparo del artículo 344 numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, causal que queda desvirtuada conforme al análisis previo. Sobre las similitudes sobre el seguimiento planteada por la defensa del acusado León Montenegro. La defensa de León Montenegro planteó una audiencia sobre el seguimiento respecto a los hechos 1 y 2 que se le atribuyen. Como presunto cómplice primario, el delito de tráfico de influencia previsto en el primer y segundo párrafos del artículo 400 del Código Penal. Sustenta su pedido en las causales previstas en el artículo 344, numeral 2, literales B y D del Código Procesal Penal, según el cual el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado no es típico, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de la investigación y no hay elementos de condición suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del delito. La defensa del acusado León Montenegro refiere que recién está proponiendo la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal. A efectos se ha evaluado de oficio por este juzgado. Al respecto, debe considerarse en principio que el sobreseimiento debió ser planteado en el plazo que se le concedió para absolver el requerimiento acusatorio, siendo que no al verse formulado oportunamente, corresponderá al juez de investigación preparatoria durante la etapa intermedia determinar la necesidad de efectuar alguna evaluación oficiosa en cuanto a la suficiencia probatoria, específicamente con relación al citado acusado. Sobre los hechos 1 y 2, se le imputa a León Montenegro ser cómplice primario del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, según el cual el que invocando teniendo influencias legales o simuladas recibe, hace dar o prometer parecido para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será detenido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4, 8 del artículo 36 y con 180 a 375 del título. Si el agente es un funcionario servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días. Siendo la imputación es a título de cómplice primario, debe considerarse conforme al artículo 25 del Código Penal, el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. El cómplice siempre responde a referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que implementan la penalidad del tipo legal no concurran en él. En cuanto al argumento referido a que los hechos 1 y 2 imputados a León Montenegro serían atípicos, debe tenerse en cuenta que durante el control de la acusación se emitió la resolución 14 el 12 de agosto del 24, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del mencionado acusado sobre la base de los mismos argumentos
producidos como sustento del sobreseimiento. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente y estando que la defensa de León Montenegro incide en que los hechos atribuidos a sus patrocinados son post-consumativos y que por ende serían atípicos, tal afirmación no se condice con la tesis fiscal formulada en el requerimiento acusatorio. Así, el numeral 411 del requerimiento acusatorio permite observar que el hecho 1 se había cometido en un espacio temporal aproximado entre octubre del 17 a mayo del 18, en tanto que su numeral 4212, al referirse a la imputación concreta con León Montenegro, señala que habría cooperado de manera necesaria con Ríos Montalvo al fungir de intermediaria entre este y Dante Mandiotti Castro, transmitiendo por encargo de Ríos Montalvo las solicitudes de donativos, trofeos deportivos, a cambio que intercede en el expediente 657-2008. De modo similar, el numeral 412, el requerimiento fiscal, escribe el hecho 2, indicando que se había cometido en el periodo aproximado de diciembre 17 a mayo del 18, y que la participación como cómplice primario de León Montenegro habría sido, según la implicación concreta del numeral 4222 del requerimiento, porque habría cooperado de manera necesaria con Ríos Montalvo al fungir de intermediario entre este y Dante Mandiotti, transmitiendo por encargo de Ríos Montalvo las solicitudes de donativos, paseos en yate y un almuerzo, a cambio que intercede en el expediente 657-2008, habiendo sido intermediario para que se efectivice las entregas del donativo corrector. Conforme se puede observar, la tesis fiscal no ubica los hechos imputados a León Montenegro en una fase post-consumativa. La defensa del acusado sostiene en cuanto al hecho 1, en el numeral 432216 del requerimiento acusatorio, se ha identificado el día 5 de diciembre del 2017 como la fecha en que se había consumado el delito. Sin embargo, el citado numeral no corresponde a los hechos completamente imputados, sino a las circunstancias concomitantes, habiéndose identificado una reunión realizada el día 5 de diciembre del 17, pero no circunscribiendo la intervención de León Montenegro únicamente a esa reunión. Con relación al hecho 2, la citada defensa sostiene que los hechos posteriores de septiembre del 17 son post-consumativos. Sin embargo, ello no resulta acorde con la descripción fáctica de dicho hecho, según la cual habría acontecido entre diciembre del 17 y mayo del 18. En tal sentido, queda desvirtuada la causal de sobreseimiento sustentada en la tipicidad de los hechos 1 y 2, al desestimarse el argumento que a León Montenegro se le está atribuyendo complicidad primaria en los delitos de tráfico de influencias agravado sobre la base de imputación de hechos post-consumativos. De otro lado, cabe señalar que el requerimiento acusatorio y los elementos de convicción que apareja se puede advertir que existe suficiencia de elementos de convicción, con lo cual la causal de sobreseimiento del artículo 344, numeral 2, literal B, queda descartada. En efecto, al respecto, no se tiene lo declarado por Ríos Montalvo con fecha 20 de diciembre del 19 y 6 de agosto del 21, sobre la colaboración brindada por León Montenegro, quien actuaba de intermediario con Dante Mandiotti, a quien le transmitía los encargos y pedidos e incluso lo acompañó al despacho de Ríos Montalvo, cuando se buscaba el apoyo para que incluya en el proceso de aplicación adquisitiva, donde era demandante la empresa pesquera Capricornio, contándose además con una serie de registros de comunicación, transcripción de audios e informe pericial, que demostrarían las coordinaciones que realizaba con Táutico. Elementos de comisión 175, 954 y 304-13. Conforme a lo expuesto precedentemente, deben desestimarse las actitudes de sobreseimiento planteadas por la defensa de los acusados, relevándose que existe suficiencia probatoria respecto a los hechos imputados y la participación que se les aplica. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa de la acusada Estrella Cámara respecto al delito de cohecho excesivo específico que se le imputa en calidad de autora en el hecho 13. Declarar infundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa de la acusada ante José Mandiotti Castro respecto al delito de tráfico de influencias agravado que se le imputa en calidad de instigador en los hechos 1 y 2 y respecto al delito de cohecho específico que se le imputa en calidad de autor en el hecho 13. Declarar infundada las solicitudes de sobreseimiento formuladas por la defensa de la acusada León Montenegro respecto al delito de tráfico de influencias agravado que se le imputa en calidad de cómplice primario en los hechos 1 y 2. Notificada en audiencia pública, resolutiva íntegra. Como he escuchado, el juzgado, luego de hacer esta evaluación de los sobreseimientos formulados, los ha declarado infundados, debiendo proseguirse con la siguiente comparación. Vamos a organizar la presentación de los medios de prueba por parte de la Fiscalía para la siguiente audiencia, que se está programando para el
jueves 5 de septiembre del 2024 a las 10 de la mañana. Doctora Cuba. Dígame, señor juez supremo. Para la siguiente audiencia, que es valorar los elementos de prueba, que creo que son como 295, ¿no? Un poco más. Sí, señor. Ya. ¿Tienen testigos, peritos? Sí, tenemos peritos, testigos y prueba documental, señor juez supremo. Ya, correcto. Entonces, comenzaríamos con, ya conoce la mecánica del juzgado. Primero vamos a verificar los testigos, que son pertinentes, conocentes, verificar si hay oposición por parte de las defensas, ¿no? Y hay que acoplar los medios de prueba, ¿no? Testigos con sus actas, peritos con todas las pericias que hayan realizado, con las actas, transcripciones, audios, etcétera, y las documentales. Si es posible, me imagino que no hay medio magistrados, hay también documentos públicos como vinculan con sus designaciones, nombramientos, etc. Si hay posibilidad de convenciones probatorias, que eso es de acuerdo a que también la defensa se esté incorporando. Si ustedes van a proponer alguna convención probatoria, también me gustaría escuchar. ¿De acuerdo, doctora? Sí, conforme, señor juez supremo, nosotros ofreceremos al inicio de la siguiente sesión algunas convenciones probatorias y luego explicitaremos los medios de prueba conforme lo ha solicitado su juzgado. Muchas gracias. Entonces, nos juntamos el próximo jueves 5 de septiembre del 24 a las 10 de la mañana. Siendo a las 12:13 se declara concluida la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Buen día con todos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días.